Al presentar el teorema fundamental de la hidrostática, mencionamos que lo íbamos a poder aplicar específicamente a los líquidos. Hagamos algunos comentarios sobre diferencias y similitudes entre líquidos y gases que estén en reposo. Por ejemplo, respecto a la presión. El teorema fundamental de la hidrostática solo puede aplicarse a gases si las diferencias de niveles son pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es cierto, como dijimos al comienzo, que la presión aumenta con la profundidad, lo que no se da es la linealidad. No es cierto esto de que la presión aumenta linealmente con la profundidad para el caso de los gases. En la gráfica tenemos presión y altura para la presión atmosférica. Vemos que si bien la presión aumenta cuanto más hundidos en la atmósfera estemos, esa variación no es lineal. Respecto al principio de Pascal, sí se puede aplicar a los gases, porque recordemos que se refiere a este término, lo que estamos aumentando es este término. Entonces, lo que no se cumple para los gases es que este término tenga esta forma, pero sí que la presión va a depender de la presión que haya en otro punto. Entonces, sí se puede aplicar a los gases. Lo mismo que el principio de Arquímedes. También se puede aplicar a los gases porque deriva de la diferencia de presiones a distintos niveles. Veamos ahora algunos instrumentos de medición. Por ejemplo, la presión se mide con un instrumento que se llama manómetro. Solo como ejemplo muy esquemático vamos a presentar este manómetro de tubo abierto. Por ejemplo, lo que queremos medir es la presión de un gas contenido en este recipiente. Este manómetro de tubo abierto está formado por este tubo, acodado, abierto a la atmósfera, en la que se introduce un líquido, generalmente de alta densidad, como el mercurio. Entonces, decíamos que nos proponemos calcular la presión del gas en este recipiente. Pero, ¿es válida esa pregunta? ¿Existe una presión del gas dentro de este recipiente? No, porque la presión cambia con la profundidad. Entonces, la presión en este nivel va a ser distinta que la presión en este nivel. Pero por otra parte, también dijimos que la variación de presión, si esta diferencia de altura no es muy grande, para los gases no va a ser muy importante, porque si bien la variación no es lineal, sí va a depender de la densidad y para los gases esta densidad es muy baja. Entonces, si bien la presión no va a ser la misma a este nivel que a este nivel, es a los fines prácticos la misma en todo punto de este recipiente. Entonces decíamos, nos proponemos calcular esta presión. Ahora bien, cuando se introduzca un líquido en este tubo acodado, se va a verificar una situación como la que está representada en esta figura. El líquido va a alcanzar estas alturas. Pensemos entonces, ¿cuánto vale la presión en el punto M del líquido negro comparado con la presión en el punto N, que es del mismo líquido? Están al mismo nivel. Son puntos de un mismo líquido que están a un mismo nivel. Entonces tienen que tener la misma presión. Ahora bien, ¿cuánto vale la presión en el punto N? Vale la presión en el punto B más el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad y por h. Y la presión en el punto B es presión atmosférica porque dijimos que este tubo está abierto. Por otra parte, miremos con atención el punto M. Por debajo actúa la presión de este líquido, por encima la presión del gas. Esas dos presiones tienen que ser iguales porque si no, este punto no se quedaría quieto en este lugar, estaría o descendiendo o ascendiendo. Por lo tanto, la presión del gas es la misma
que la presión que ejerce el líquido sobre este punto M. Entonces, la presión del gas es la misma presión que la que ejerce el líquido negro sobre el punto M, que por estar al mismo nivel que el punto N es igual a la presión en ese punto, que a su vez puedo calcular como la presión en B más densidad, aceleración de la gravedad por diferencia de altura entre los puntos B y N. Como el tubo está abierto, la presión en el punto B es presión atmosférica y así se puede determinar la presión del gas dentro de este recipiente. Otro instrumento de medición que vamos a destacar es el barómetro. El barómetro está pensado para medir presión atmosférica. ¿En qué consiste? En un tubo que se llena completamente de un líquido, también de alta densidad, generalmente mercurio, se llena completamente, se tapa con el dedo, por ejemplo, se da vuelta y se sumerge en esta cubeta que también tiene el mismo líquido, también tiene mercurio. Lo que se va a observar es que el líquido va a descender una cierta cantidad dentro del tubo hasta que se va a quedar en equilibrio, hasta que se va a quedar quieto. Entonces pensemos, lo que queremos determinar es la presión atmosférica, la presión que ejerce el aire sobre el punto A, pero la presión en A va a ser igual a la presión en B porque son puntos del mismo líquido mercurio al mismo nivel. La presión en B la puedo pensar como la presión en C más densidad del mercurio por G y por H, y la presión en C es prácticamente nula, porque recuerdan que esto estaba totalmente lleno de mercurio y lo invertimos. Solamente puede haber algo de presión, muy poquita, derivada de la evaporación de algo del mercurio que ocurra. Entonces vemos cómo podemos, a partir de la altura que alcance el mercurio dentro de este recipiente, conocer el valor de presión atmosférica. ¿Por qué se usa un líquido como el mercurio de alta densidad? Para que con poca altura obtengamos el valor de presión atmosférica. Pensemos que el mercurio es más de 10 veces más denso que el agua, por lo cual si utilizáramos agua, este tubo tendría que ser mucho más alto y la situación sería mucho más incómoda. Aproximadamente el valor de presión atmosférica normal, este que habíamos dicho, de alrededor de 100.000 pascales, se consigue con alturas de mercurio de aproximadamente 760 milímetros, o sea, 76 centímetros.